buenas tardes a todos. Como todos los primeros jueves de cada mes, y ya se transformó en costumbre con la pandemia, estamos con el grupo de Sarip Joven, que en realidad, como siempre digo, son joven por edad, pero no por experiencia, que van acumulando cada vez más, y de hecho hoy vamos a compartir una mesa espectacular. Tenemos la coordinación del doctor Krim y Álvaro Suárez Villalobos, que han invitado a dos amigos, al doctor Federico Graue y al doctor Jerry García Aguirre, que bueno, ahora en un ratito ya se va a conectar con nosotros, y que bueno, ya van a ser correctamente presentados. Muchas gracias, Federico, por participar y aceptar. No, gracias a ustedes por invitarnos. Por favor, y van a colaborar también con nosotros un expresidente de la sociedad, el doctor Guillermo Iribarren, amigo y de alta experiencia, Marcelo Sá, por todos conocidos, y Mitzi Torres, que también ha estado haciendo su fellow y su formación en México. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos y agradecemos a todos los participantes. Bueno, muchas gracias, chicos, y le damos comienzo al webinar. Bueno, muchas gracias, Andrés. Bueno, el doctor, como dijimos, Gerardo García Aguirre se está conectando. Él es presidente actual de la Asociación Mexicana de Retina, es adscrito de retina en la Asociación para Evitar la Ceguera y profesor de oftalmología en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Argentina de Retina y Vitro y a Andrés, a su presidente, por darnos la oportunidad de coordinar a Nico y a mí. Para mí es un placer y un gran honor presentar a quien fue uno de mis maestros durante mi formación de retina en el Instituto Conde de Valenciana de la Ciudad de México, el doctor Federico Graue, que es el actual jefe del Departamento de Retina y Vitro del Instituto de Oftalmología de Conde de Valenciana, presidente del patronato del Hospital Oftalmológico de Nuestra Señora de la Luz, expresidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, expresidente de la Asociación Mexicana de Retina, profesor de pregrado y posgrado de oftalmología de la Universidad Nacional Autónoma de México, medalla de mérito universitario por 35 años de mérito y Achievement Award por la Academia Americana de Oftalmología. Bueno, es un gusto, Federico, también tenerte con nosotros. Gracias, Álvaro. Entonces, bueno, y los panelistas nacionales que ya los han presentado, entonces, no sé, Alvarito, si querés empezar presentándolos. Bueno, voy a presentar al primer expositor, el doctor Gerardo Ledesma Gil, quien es colega y amigo. He compartido muchas horas de quirófano con él. Actualmente se desempeña como adscrito del Departamento de Retina del Conde de Valenciana, donde realizó su residencia y posterior fellow de retina. Además realizó un entrenamiento quirúrgico en retina en la Universidad de Illinois en Chicago y un fellow de retina médica en Nueva York. Bienvenido, Gerardo. Si querés presentarnos tu casito. Alvarito, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Retina y Vitro Joven por la invitación. Un honor para mí estar aquí con los panelistas, con todos mis compañeros, y muchas gracias por permitirme esto. Entonces empiezo a compartir. Perfecto. ¿Se ve ahí bien? Muy bien. Perfecto. Excelente. Pues vamos a empezar con el primer caso. Vamos a hablar de controversias en el manejo de desprendimiento de retina asociado a desgarro gigante. Entonces, ahí vamos. La presentación del caso. Se trata de un masculino, 30 años de edad, sin ningún antecedente de importancia. Solamente refiere que ha sido visto en el instituto por presentar glaucoma primario de ángulo abierto con tratamiento tópico, y refiere baja visual en ojo derecho de 5 días de evolución. Aquí no lo puse, pero el paciente es un paciente miope, una miopía elevada de -9 en el ojo derecho y -10 en el ojo izquierdo. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? ¿No? Continúa, Gerardo. Perfecto. Aquí vemos la visión en el ojo izquierdo de 20/50 y estamos viendo una foto de fondo de ojo de campo ultra amplio, en el cual sí podemos observar un fondo coroideo. Nos llama la atención también una lesión, un blanco sin presión temporal a las arcadas vasculares. Aparte de esto, el paciente no tenía ningún otro cambio, ninguna otra alteración. Ahora, pasándonos al ojo derecho, Alvarito, ¿qué es esto? ¿Es un taco? ¿Es una quesadilla? ¿Es un choripán? ¿Qué crees que sea? Un taco
Un taco canasta, me parece. Pues vemos esto que es un desprendimiento de retina asociado a un desgarro gigante. El desprendimiento aproximadamente iba del meridiano de las 7 al meridiano de las 11:30, prácticamente sin vitreoretinopatía proliferativa. Tenía uno que otro grumo de pigmento en el sector inferior, pero aparte de esto, totalmente libre. Entonces aquí es donde creo que vamos a parar un poco para platicar y preguntar la experiencia de los ponentes y de los panelistas. ¿Qué harían? Sé que la sesión se llama exoplante o no exoplante y es algo importante en el manejo de estos casos, pero también hay otros factores como, ¿qué tal si empezamos? El paciente tiene 30 años y el cristalino está transparente. ¿Lo tocan o no lo tocan? Federico, si querés opinar. No se escucha, Federico, perdón. Ahí está seguramente. No sé si está silenciado su... Está silenciado, Federico. No se escucha. A ver, no se escucha. ¿Dónde está su imagen, Federico? Arriba a la derecha. A ver, ¿ya se me Ahí oye? está. Ahí sí. Estamos, doctor. Bueno, es un caso muy interesante porque tiene todo como para pensar en nada más hacerle vitrectomía. Pero yo no estoy muy de acuerdo con esa escuela. Te voy a decir lo que yo haría con ese paciente. Sé que hay muchas opiniones de esto y voy a dar mi razón. Yo le haría una facovitrectomía de entrada porque seguro voy a utilizar o gas o aceite de silicón como método de taponamiento al final. Y son pacientes que si no les quito el cristalino en este acto quirúrgico, seguramente en un año máximo voy a tener que quitárselo. Yo prefiero hacerles una lensectomía y poder, gracias a ello, llegar realmente a la periferia, tratar bien los cuernos del desgarro, etcétera. Y el dejar el cristalino a mí como que me impide trabajar adecuadamente, aunque sé muy bien que hay quien prefiere no tocarlo debido a la edad. Pero en realidad este paciente va a requerir, si no se hace de esta manera, una cirugía de catarata más adelante. Entonces yo sí opinaría en primer lugar que sí le haría yo faco. Muy bien, Federico. Marcelo Sass, ¿colocarías un exoplante en este caso? ¿Así suave, sin intentar mucho, o solamente vitrectomía? La colocación del explante en el desgarro gigante es una controversia que aún en toda la literatura está abierta. La tendencia hoy en el mundo es no colocar explante, aún en un paciente joven, si uno, como dice Federico, puede hacer una faco en el mismo momento, trabajando en los cuernos en la parte del desgarro gigante y trabajando en la base vítrea y haciendo una verdadera vitrectomía eficiente. El explante no lo colocaría de entrada e insisto, el tema de colocar un explante o no colocar explante en un desgarro gigante es un tema de controversia y depende mucho de la escuela quirúrgica en la cual uno se formó. En la mayoría del mundo hoy, con respecto a bibliografía y encuestas que uno puede acceder, la respuesta es que no se coloca explante. ¿Y en qué caso colocarían gas o silicón o silicón en uno de estos? ¿En presencia de BRP, grado B, C? Federico. Yo creo que si yo logro en el transoperatorio una adecuada reaplicación, una buena aplicación de láser en todos los bordes del desgarro, yo le pondría gas. No tiene datos de vitreoretinopatía proliferativa de manera importante, y con gas pudiera irle mejor y te evitas una cirugía posterior para extraer el silicón. O sea que mi opinión sería ponerle... Gerardo García, no sé si ha visto el caso, es un desgarro gigante que va de meridiano de las 7 a meridiano de las 11:30 sin BRP, y es un paciente fáquico de 30 años. La pregunta más o menos va por lo mismo, si usted haría faco o vitrectomía, o vitrecto solo, o cerclaje con vitrectomía. De estas, estoy de acuerdo con lo que realmente no tenemos evidencia suficiente para marcar claramente una conducta en estos pacientes. Y muchas veces nos guiamos por preferencias particulares. Yo diría que los desgarros gigantes son tan infrecuentes que muchas veces te guías por la experiencia que has tenido en los últimos 2 o 3 casos de cómo te fue, ¿no? O sea, en este caso
si no pusiste cerclaje y de repente se lo desprendieron, pues a los que siguen ya les empieza a poner cerclaje y de repente te empieza a ir bien y decides no ponerle a uno y le va bien y te quedas con eso. Hoy en día lo que yo haría sería no hacerle faco, hacerle pura vitrectomía y dejarle gas a este paciente que estás presentando. Ok, muy bien. Y aparte, lo interesante... ¿Puedo dale, seguí. Sí, Mitzi. Dale, Mitzi. Justo quería comentar, tuve un paciente muy similar hace 2-3 meses, joven, miopía alta, con un desgarro gigante. No le hice, no, en general no les hago faco, le hice vitrectomía, le dejé gas, muy buena evolución. Si en la cirugía, es un desprendimiento de retina reciente, así que iría muy bien con gas, en mi opinión. Si en la cirugía veo que puedo colocar buen láser en los bordes y la retina se pega bien, yo le dejaría gas. Muy bien. Y te ahora, Marcelo, discúlpame, pero por cuestiones de tiempo voy a avanzar a Gerardo con el caso. Sí. Pues vamos a ver qué hicimos. Yo me encontraba en una situación porque tengo la escuela mexicana. Igual, cerclaje nos ha funcionado muy bien, es generalmente lo que hago en los manejo con facomulsificación, vitrectomía, cerclaje. Mi parte de educación americana me hacía tener la opción de hacer vitrectomía, pero realmente lo que me hizo decidir en este paciente fue las características, individualizarlo. Entonces, ¿qué decidí hacer? Decidí hacer una facomulsificación más vitrectomía calibre 25 en este paciente, porque yo tengo la confianza y estoy de acuerdo con el doctor Federico. La catarata Tienes que quitar el audio del video. Ahí está. Entonces, me permite hacer un muy buen rasurado de la base del vítreo sin meterme en problemas con el cristalino, que fue lo que hice en este caso. Completamos, hacemos indentación, puedo rasurar perfectamente, y algo importante, como mencionó el doctor Federico, como mencionó Marcelo, como mencionó Jerry, es que hay que asegurarte de liberar los cuernos del desgarro, ¿no? Es algo muy importante antes de continuar con los siguientes pasos de tu cirugía en un desprendimiento de retina asociado a desgarro gigante. Aquí vemos justo el paso, después de estar terqueando y estar rasurando y rasurando, vamos a ver cómo por fin logro liberar el cuerno y vemos cómo la retina se relaja. A partir de este momento estoy más tranquilo y sé que puedo hacer la instilación de los líquidos pesados sin arriesgarme a que el mismo desdoblamiento de la retina vaya a hacer que mis desgarros se aumenten todavía un poco más. Entonces, hago el paso, estamos instilando los líquidos pesados, ahí el truco de siempre es seguir inyectando en la misma burbuja para evitar que se hagan huevos de pescado, ya que justo en estos casos es muy probable que se te pueda ir subretiniano si tienes burbujas pequeñas. Los llevo hasta el borde, sigo llenando hasta tener planchada totalmente mi retina, exprimiendo todo el líquido subretiniano que tenemos, y ahí pueden ver de hecho cómo se ve el borde posterior del desgarro, que era un desgarro grande. Sigo instilando, los valvulados me permiten un buen control, ya que si voy a sacar los instrumentos sé que no va a haber fluctuaciones, entonces eso me gusta mucho en este caso. Y empezamos a dar un láser controlado, con tiempo. Yo creo que algo clave en estos pacientes es hacer todo con calma, tener paciencia y llevarla un poquito a un poco. Después de esto, el paso más importante, a mi parecer, es el intercambio líquido-aire. Aquí también hay controversia, hay gente que hace intercambio directo de líquidos pesados a silicón para evitar un deslizamiento. Yo aquí lo hice vamos a aire primero. Y el truco es ese, ir despacio secando la retina para evitar que se empiece a deslizar. Me gustó mucho el control que tuve en este caso porque no utilicé el cerclaje y me ayudó un poquito a que se deslizara menos la retina. Pero igual se puede hacer con calma, con cerclaje, haciendo el secado y planchando la retina. Ahí vamos viendo cómo se sigue secando sin ningún inconveniente, pasando siempre con la cánula de Charles por todo el borde. Voy de arriba a abajo secando y vigilando que mi retina no se esté deslizando en ningún momento. Al mismo tiempo, conforme voy haciendo, voy aspirando los líquidos pesados y al final terminé quitando todos los líquidos pesados, hicimos un intercambio y se quedó el paciente en C3F8. Nada más para recordarles. Bien. ¿Aquí quieres que paremos, Alvarito? No, continúa. Para recordarles, el preoperatorio, esta era la imagen del paciente, una capacidad visual de movimiento de manos. Lo vemos 3 semanas después, vemos el muñón de la burbuja de gas, se ve aplicada, la visión en 3-200,
Y 7 semanas después, el paciente tiene una visión de 20/60, no tiene burbuja, está totalmente rehabilitado y el paciente ya regresó a su trabajo. Muy bien, Entonces, muy bien, claro. ¿Quieres que diga? No, perdón. Entonces, nada más para continuar, como decían, es algo muy controvertido. Hay gente que apoya el uso de cerclaje, hay gente que no, diferentes escuelas, nada definitivo aquí. Entonces, estoy mostrando nada más algo de bibliografía para apoyar por qué lo hice, pero realmente lo más importante, esta bibliografía demuestra que pueden tener buenos resultados solamente con vitrectomía sin el uso del exoplante y del cerclaje. Pero para resumir y para terminar, yo creo que lo más importante en este tipo de pacientes y que son perlas es el DR asociado a desgarro gigante es siempre un reto quirúrgico y como tal es individualizable. Cada paciente es diferente, la situación es diferente, la evolución va a ser diferente y eso es lo que lo hace muy, muy, muy padre. Hay que individualizarlo. Todos son distintos. Y una vez que haces eso, te permite planearlo. Y si estás planeando tu cirugía, obviamente pueden pasar 1500 cosas que no esperas, pero puedes estar más seguro de lo que estás haciendo y puedes ver, planear y conquistar. Una frase célebre del doctor Jerry García, que anda por ahí, es: con paciencia y salivita, el retinólogo pegó la retinita. Entonces, tranquilos, háganlo con calma y todo va a salir bien. Y algo importante que aprendí de mis horas en quirófano con mis maestros y con Alvarito es: siempre disfruten la cirugía. Si les toca un caso de estos, un desgarro gigante, si hace 5 o 6 ya eres experto. Entonces, disfrútala, aprende y siempre piensa lo que estás haciendo. Muy bien, claro, muy bien. Nada más que agradecer a mis amigos y a mis maestros la oportunidad y todas las enseñanzas que me han dado, el doctor Enrique Ariza, el doctor Federico Graue, el doctor David Lozano, el doctor Alejandro Navas me enseñó a operar córnea, pero lo incluimos porque estaba en la foto. Muy bien. Muchísimas gracias. Excelente, Gerardo. Si tenemos un minuto, Nico, un minuto 2, más o menos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo claro, no? Andrés. Jerry, te damos la bienvenida, que cuando empezamos no te... Gracias, perdón por la tardanza. No, tranqui. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Me alegro. Mira, una sola pregunta. Te felicito, Gerardo, por el caso espectacular. Yo quiero saber qué hicieron con el otro ojo, que tenían blanco sin presión en una zona extensa. ¿Le hicieron algo? ¿Lo observaron? ¿Cuál es la metodología de estudio de control de ese ojo? ¿Cómo estás, Andrés? Primero que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el comentario, un gusto estar aquí con ustedes. Y justo ese es el otro tema. ¿Qué haces con el ojo contralateral? Está viendo 20/50, el paciente está tranquilo, pero creo que no tiene antecedentes aerofamiliares de Stickler o ningún síndrome de colágeno, entonces por eso me quedo un poco tranquilo, pero soy un poco obsesivo, entonces yo decidí en este paciente darle láser, aplicar láser 360 grados periférico y quedarme así un poco más tranquilo. No sé ustedes qué hacen con este tipo de pacientes. Sí, yo creo particularmente que en un ojo que tiene un blanco sin presión tan marcado, tan extensivo, y lógicamente con el antecedente del desgarro gigante, algo hay que hacer. Uno no se puede quedar, sobre todo por la juventud del paciente, ¿no? Sí. Y bueno, otra opción es poner un explante, ¿no? No hacerle láser, sino simplemente sostener la base. Yo creo que tal vez hubiera puesto un explante más que hacer un láser 360, pero bueno, eso es una cuestión, creo que de gusto, sí. Yo lo hubiera con Federico, a ver, dale. Perdón. Digo, es un tema controversial el manejo del segundo ojo. Yo no le pondría cerclaje preventivo, pero pues a lo mejor explicarle al paciente el riesgo que tiene, la vigilancia periódica. El láser también es un poquito discutible, o sea, el láser en los 360 grados en zonas inclusive sanas de la retina, como que tampoco es algo que esté muy bien aceptado, pero en general sí es un poco controversial el manejo del segundo ojo en estos casos. Recordando también, coincido con Federico y con Andrés también, recuerden que la tasa de desgarro gigante como bilateralidad es del 12%, es prácticamente similar a un desprendimiento de retina, por eso si un paciente tuvo un desgarro gigante de un ojo, tiene un 12% de tener chances en el ojo contralateral. Recuerden eso. Y también recuerden, el blanco sin presión es un factor de riesgo sin ninguna duda, hay trabajos de Norton ya publicados. Hay trabajos, ese factor de riesgo. De cualquier manera, creo que el láser preventivo sería un factor más de riesgo de generarlo que de verdaderamente cuidarlo. Cuidado con el láser preventivo y más en 360 grados. Y recordar para un tema también de historia de la medicina o de historia de la oftalmología, el primer trabajo que se publicó de desgarro gigante en la bibliografía fue de Skepens en una revista de otorrinolaringología
año 1962. Schepens publicó el trabajo Desgarro gigante de retina, como un desprendimiento de retina vitrogénico, en el año 1962. Y desde esa época se empezó a trabajar un poco en la publicación y en los temas de controversia que aún siguen abiertos hoy, como antes decían, si cerclaje sí, cerclaje no, lensectomía sí, lensectomía no, o gas o aceite de silicón. Muy buen caso, felicitaciones. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, vamos avanzando, Nicolás. Sí, Te paso vamos el mando. avanzando. Ahora vamos a escuchar a Julio Griguera. Nos va a presentar un desprendimiento de retina con proliferación subretinal. Julio hizo la residencia en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, luego hizo la jefatura en el Hospital Alemán y hizo su fellow de retina en la Fundación Zambrano. Así que, Julio. Bueno, ahí comparto, sin olvidarme de poner optimizar. A ver. Es perfecto, Julio, ahí, ¿eh? Se ve perfecto. Bien. Perfecto. Ahí Está perfecto. Ahí está muy bien. ¿Ahí se agrandó? Perfecto, Sí. Julio. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. A todos les voy a presentar el caso de una paciente de 45 años que consultó por tener fotopsias de 3 meses de evolución con avance hacia un escotoma de 1 mes, agudeza visual de 10 décimas en ambos ojos, biomicroscopía y tonometría absolutamente normales. En el fondo de ojo, como se ve acá, lo único que tiene es una megalopapila, no era una papila glaucomatosa en el ojo izquierdo, y en el ojo derecho, lo que se ve acá es una proliferación subretinal de los cuadrantes superior, temporal y parte del inferior, asociado a un desprendimiento de retina en la parte temporal, superior e inferior. En esta foto podemos identificar con algo de dificultad los 2 agujeritos que provocaron el desprendimiento de retina, agujeros atróficos, por lo tanto era un desprendimiento de retina retinogénico, y en esta foto podemos ver la extensión del desprendimiento de retina inferior. Aquí en el OCT, en el corte vertical, podemos observar el avance del desprendimiento hacia la parte inferior de la mácula, y en el horizontal estoy señalando que el vítreo estaba totalmente adherido. Bueno, en este caso, ¿qué harían? ¿Una vitrectomía? ¿Pondrían un cerclaje? ¿Pondrían un sectorial? ¿Combinarían las cirugías? ¿O alguien se atrevería a hacer una apexia neumática? Jerry, bueno, bienvenido, no te pude saludar antes, pero ¿nos querrías dar tu opinión sobre este caso? Gracias, Nico, y muchísimas gracias por la invitación a discutir estos temas que siempre crean controversia. Realmente lo que de tu caso me hace más ruido, digamos, o lo que creo que puede inclinar la balanza hacia un lado hacia el otro es la BRP subretiniana, ¿no? Que en la parte temporal inferior estaba causando un pliegue que me parece que te puede dar problemas si no lo quitas. Hay personas que pudieran animarse a únicamente hacerle vitrectomía o cerclaje de vitrectomía sin quitar el cordón, y la retina se pega. Lo vemos mucho con las diálisis que hacen frecuentemente BRP inferior, subretiniana, y con que les hagas un cerclaje se logran pegar bien, y esos cordones ahí quedan, pero no vuelven a desprender la retina. Pero ya cuando la retina está plegada de esa forma, yo a este paciente le haría el kit completo de cerclaje y vitrectomía, tratando de quitar ese cordón subretiniano, que si bien abarca, digamos, toda esa tanto superior como inferior, a mí la parte que me preocupa más es la temporal inferior, y esa sería donde yo trataría de quitar el cordón. ¿Puedo opinar también? Sí, claro, doctor Graue, justo le iba a decir. Mira, yo creo que este es un caso para mí como para colocarle un cerclaje simplemente. Analizando el caso, ¿no? Tiene una lesión superior o 2 pequeñas lesiones superiores, no tiene vitreoretinopatía proliferativa, digamos, en la cavidad vítrea, solamente esta evidencia de estas fibrosis subretinianas que indican más como tiempo de antigüedad, ¿no? Y mi primera opción para este paciente, para mí, sería colocarle simplemente un cerclaje, llevar a cabo la cirugía, hacer un drenaje de líquido subretiniano vía escleral y observar qué tal se aplanó la retina. Estas fibras de gliosis subretiniana son muy engañosas, ¿no?
pareciera, digamos, que te va a impedir una adecuada reaplicación, pero en realidad ni pasa por la mácula, ni se ven muy altas, o sea, no se ven así como cuerdas de tendedero, ¿no? Yo creo que drenando el líquido y habiendo colocado un cerclaje podríamos transoperatoriamente ver si realmente fuera necesario hacerle algo a esa gliosis o no. El problema es que para quitarla tienes que hacer una retinotomía, y la retinotomía, para extraerlas, estas líneas de gliosis, y es un riesgo pues, de más en la cirugía, y frecuentemente productor ahí sí de una vitreoretinopatía proliferativa. En resumen, para mí un cerclaje, drenaje de líquido, podría funcionar adecuadamente en este paciente. Perfecto. Guillermo, no sé si nos querrías dar tu punto de vista de este caso. Willy. Willy. Estás en mute. Ahí está. No, ustedes que son más jóvenes no tienen tanta experiencia, pero nosotros, habiendo puesto al principio muchos cerclajes, veías como muchas PBR que parecían bastante agresivas o fibrosis desaparecían en 48 horas después de poner un cerclaje cuando no se combinaba tanto vitrectomía. Lo único que por ahí sí coincido un poco con Jerry en este caso, que parece un poco plegado en el sector más inferior, entonces eso me genera dudas. Pero lo que plantea Federico es totalmente válido. Gracias por decirme joven, maestro. Es lo mejor del día para Jerry. Exacto. El haberse rasurado ya es suficiente, Jerry. Bueno, no sé si alguien más tiene un comentario, si no avanzamos con el caso. Julio, para que nos cuentes cómo lo resolviste. ¿Avanzó? Sí, por favor. Sí. Listo. Bueno, en este caso elegí una banda, ¿sí? En este caso, precisamente no estas, sino estas. Lo que decidí fue colocar un acanalado de tipo 219 de 4.5 milímetros de ancho, sobre el cual iba a montar una banda tipo 240 con un sleeve de fijación. Sí, la idea original era poner el acanalado en los cuadrantes superiores, pero bueno, después cambié el plan, y este es el video. Comienzo haciendo la peritomía en 360. Bien, luego abro los cuadrantes, después de abrir los cuadrantes hago la toma de rectos. Luego de la toma de rectos lo que decidí hacer fue prepasar los puntos de nylon 5 en los cuadrantes superiores para poder pasar bien el acanalado. Y después pasé primero el acanalado y cambié el plan de anudarlo en temporal superior, decidí anudarlo en temporal inferior, por lo que van a ver ahora que primero lo dejo ahí y después lo cambio. Quedado bien, entonces una cosa, ya había hecho la trío en este momento, había marcado bien, era un experimento de retina bastante plano, por lo que decidí no drenarlo, así que no hice el drenaje. Y bueno, acá lo que yo les decía, primero corto parte del acanalado que no pensaba usar en el sector inferior, y ahí paso el explante de la banda 240 por el sleeve. La suturo ahí, veo con el OBI después y me había quedado la banda un poco anterior, entonces después lo que decido es cambiar de nuevo los puntos, corto los puntos que ya había pasado y los vuelvo a pasar un poco más atrás, así podía montar bien los agujeritos. Lo había medido con base y todo, pero bueno, no le había dado bien. Entonces ahí lo tiré un poquito más atrás, constaté con el OBI de nuevo y estaba finalmente bien montado
y bueno, terminamos la cirugía. ¿Por qué un explante? Bueno, acá hay varias cosas. La paciente era fáquica y joven, primera razón. Segunda razón, que era retinogénico, el desprendimiento de retina, las roturas eran únicas, estaban contiguas, la hialoides estaba adherida, con una vitrectomía iba a tener que pelear bastante. Y hay evidencia en series de casos de un alto porcentaje de éxito solamente con un explante, ya sea una banda sectorial o un cerclaje. ¿Por qué no drena el líquido? Bueno, hay varias razones. Los agujeros son pequeños, los había podido identificar, había podido hacer una suficiente dentación sobre los agujeritos, y me evito las posibles complicaciones como la hemorragia y la encarceración de la retina. 2 semanas posquirúrgicas, ya vemos que estaba mucho más relajado en este sector. La proliferación, todavía persistía el desprendimiento de retina, ahí se ve bien en la foto derecha. Pero bueno, en la mácula ya había desaparecido el líquido. Y este es el último control de los 4 meses, donde se ve que la superficie está muy bien, la agudeza visual se mantuvo, aumentamos un poco la miopía en 2 puntos, pero en definitiva, refractivamente había quedado igual, digamos, porque ya tenía las 10 décimas. Este es el último control, donde ya se ve perfectamente toda la indentación del explante, ya estaba relajada, directamente ya esos pliegues casi ni se veían. Persiste algo de líquido en el posquirúrgico que oftalmoscópicamente no se ve, ¿sí? Esto que nosotros vemos en el OCT, en trabajos que eran previos al OCT, directamente dicen que ya estaban totalmente aplicadas esas retinas, ¿sí? Y en el superior, nosotros vemos, esto es el posquirúrgico inmediato, fíjense, en el superior, que es este, todavía quedaba un poquito de líquido que ya en el último control ya no estaba. Como conclusiones, podemos decir que el explante es una alternativa extremadamente válida en este tipo de casos, y que el hecho de no hacer un drenaje nos evita las complicaciones. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad de presentar, y bueno, las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, Julio, muy interesante el caso y muy buen resuelto, felicitaciones. No sé si alguien del panel, Andrés, ¿tenés algún comentario para hacer, para aportarnos? Sí, lo que acá claramente, como creo que la mayoría de los añosos que estamos en el grupo, vemos que un caso se puede curar perfectamente con explante, como lo hemos hecho durante muchísimo tiempo, ¿no? Y si esas fibrosis subretinales no pasan por el polo posterior y no comprometen la fovea, tranquilamente se pueden relajar como se ven, y bueno, lo que sí, a mí particularmente no me gusta el explante de silicón sólido, a mí me gusta la esponja, yo habitualmente uso siempre esponja, y es una cuestión de gusto, ¿no? O sea, a mí me parece que la esponja la domino más que el explante, que tiene menor en el tiempo, por supuesto que vos la pusiste muy bien, Julio, te felicito, muy habilidoso, muy bien la pusiste, pero la realidad es que el explante tiene más decúbito, le decimos, ¿no? Y más chance de que se exponga en general, eso es lo que yo he visto a lo largo del tiempo. A mí me gusta por eso más la esponja, sobre todo las esponjas que hay para... Pero bueno, ya te digo, es cuestión de gusto, está perfecto lo que hiciste, me parece bárbaro. Y creo yo que hay que darle siempre un lugar al explante. Claramente es una situación así. Ahora, si la fibrosis subretinal compromete la fovea, o en su defecto hay ya una PBR en curso, donde ya tenés pliegues que van a, por más que vos relajes periféricamente, no vas a poder, ya te das cuenta que no vas a poder, porque la retina está dura, bueno, ahí seguramente va a haber que combinar. Pero estoy de acuerdo. Con respecto a eso, yo había tenido un caso hace 2 años, donde también era un desprendimiento de retina miópico, que era, en realidad era un agujerito inferior, y tenía varias de esas proliferaciones subretinales y una pasada por la fovea. Combiné la cirugía, y luego de la cirugía, en el posquirúrgico, más o menos al mes, la cuerda que pasaba por la fovea me hizo un agujero macular. Claro. Claro, por eso te digo que en esos casos seguramente hay que sacarla. Era ¿no? combinada la cirugía, le había hecho la vitrectomía. Pero le sacaste la fibrosis, no le había sacado la fibrosis. No le había sacado la fibrosis subretinal, porque tenía para sacársela tendría que haber dado vuelta a la retina. Lo que me refiero es a eso, ¿no? O sea, cuando vos tenés esa fibrosis que pasa por el polo posterior, hay que tratar de sacarla en lo posible, ¿no? Pero bueno, los casos son muy particulares cada uno, pero creo que lo resolviste perfecto. Bueno, perdón, queda un minuto de discusión y... Mira,
Bien. Digo, de acuerdo totalmente de cómo lo resolviste, nos vuelve a demostrar que con una buena cirugía de retina hay muchas escuelas que te llevan al mismo resultado, a una buena reaplicación. Yo también exclusivamente o casi exclusivamente utilizamos esponjas en el hospital, pero no, la discusión sería drenar o no drenar, porque a mí en general sí me gusta drenar. Siento que llevo ya rápidamente a adherirse al epitelio pigmentario de la retina, a la lesión que le acabo de poner la crio. Por lo visto no le puso gas, ¿no? No le pusiste gas, creo, ¿no? O No, aire. no le puse nada. No, tampoco. No le puse nada porque Entonces, estás dependiendo lo había visto totalmente, perdón, totalmente dependes de la bomba coroidea y del reposo del paciente para que se absorba el líquido. Pero mientras más tarde en absorberse, hay veces que la retina no llega, digamos, a aplicarse contra el epitelio pigmentario rápido. Por eso a mí en general sí me gusta drenar. Entiendo que tenía poco líquido, pero había algo para pensar en sí drenar, que son las líneas estas de gliosis que te indican un poco como antigüedad del desprendimiento. Y luego no son líquidos fáciles de reabsorber por el paciente. Entonces, digo, en general, en este caso yo sí hubiera drenado en forma cuidadosa en la retina inferior, estando seguro de que es la zona de líquido, pero me permitiría dos cosas. Primero, que rápidamente ya se adose al epitelio pigmentario retiniano tratado a la retina con los agujeros, y la otra es poder ponerle, siendo lesiones superiores, pues una burbuja, por ejemplo, de aire, y posicionar al paciente rápidamente a 45 grados para sellarlos. O sea, el drenar me permitiría meterle la burbuja porque se hipotoniza un poco el ojo. Sí. Obviamente no se puede argumentar contra buenos resultados, y tu caso tuvo un excelente resultado, lo manejaste muy bien. Pero lo que dice el doctor Graue tiene razón. Entre los coronas subretinianos y el hecho de que hayan sido agujeros muy pequeños habla de cronicidad, por lo tanto líquido muy espeso. Y a veces estos pacientes resultan ser una incomodidad en el seguimiento postquirúrgico, que siguen teniendo ese líquido subretinal y lo siguen teniendo y lo siguen teniendo. El que a mí me ha tocado más largo son 2 años en que se pegó completamente la retina. No le tuve que hacer nada y estaba confiado que se iba a absorber, pero no te sientes tranquilo hasta que la ves toda pegada, ¿no? Si al año como que ya empiezas a dudar de tu... No, pero hay Bueno. casos que como dijiste vos, duran años, pero uno sabe que se reabsorbe porque control a control uno ve que va cambiando. Si uno lo cita a un periodo de tiempo lógico, no todos los días, pero cada 3-4 meses uno se puede ir dando cuenta. Bueno, perfecto. Entonces, dijiste algo vos, Julio, muy importante, independiente de este caso, es que en muchos pacientes que uno opera de desprendimiento de retina, en la cual hace punción o no punción, y le puede hacer un OCT, en la cual fue un DR que comprometió el polo posterior, uno puede ver la retina perfectamente aplicada con la oftalmoscopía, y uno en el OCT ve líquido subretinal remanente. Sí, sí. Por eso hay que tener, es un dato importante hoy con las imágenes que tenemos para poder hacer un seguimiento, uno ve la retina realmente seca y hay un poco de líquido aún residual haciendo punción o no haciendo punción. Pero coincido con lo que decía recién Jerry, que este tipo de pacientes, también el doctor Graue, uno cuando hay un desprendimiento de retina, retinogénico, inferior, crónico, uno se siente más tranquilo, se hace una punción de líquido intraoperatoria y seca el ojo en el quirófano, para no estar una especie de paciencia esperándolo, que puede generar a veces un poco de un posoperatorio un poquito más tórpido y más si compromete el polo posterior. Bueno, perdón que nos interrumpa. Vamos a continuar por cuestiones de tiempo. A continuación voy a presentar a la siguiente expositora, la doctora Sofía Vidal, quien realizó su residencia de oftalmología en el Hospital del Cruce de la provincia de Buenos Aires. Luego culminó su fellowship clínico quirúrgico en retina en Barranquilla, Colombia, con el doctor Carlos Abdala, y actualmente es médica de planta del Hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Sofía. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Es un honor participar en este evento de la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio. Les voy a mostrar un caso que recibimos durante el fellow. Se trata de una paciente de 32 años que se presenta con disminución de la visión en el ojo izquierdo, como antecedentes patológicos relevantes y familiares. Presentaba un síndrome de Stickler con varios familiares de primer grado y segundo grado con desprendimientos de retina y ceguera. Como antecedentes oftalmológicos importantes tenía una miopía elevada, que forma parte del síndrome, cirugía de catarata en ojo derecho realizada años previos,
fotocoagulación periférica en ojo izquierdo y baja visión en ambos ojos. Cuando la recibimos tenía visión de cuentadedos a 2 metros también en ambos ojos, y como datos relevantes de la biomicroscopía, pseudofaquia en el ojo derecho y un cristalino transparente en el izquierdo. Las presiones intraoculares eran normales. Como foto clínica de discusión tengo esta, que es la panorámica apenas ingresamos adentro del ojo. Tenemos un desprendimiento de retina total en el ojo izquierdo, con pliegues fijos en 4 cuadrantes, y vemos la papila en el fondo, lo que nos da un embudo abierto, es decir, una PBR de 1, y los desgarros son múltiples, desde el meridiano 3 hasta el meridiano 10. Bueno, frente a este caso complejo, en esta mujer joven de 32 años, fáquica, con este síndrome genético, quisiera consultarle al panel cuál hubiese sido su estrategia para este caso. Es muy desafiante, así que algunos pueden decidir no operar, otros pueden decidir hacer vitrectomía sola o vitrectomía con cerclaje, conservar el cristalino o realizar una faco o lensectomía, colocar una lente o dejar afáquico, y qué tamponaje elegirían preferentemente para este caso, si gas, aceite de silicón o aceite de silicón pesado. Bueno, Jerry, a ver, te cedo la palabra, ¿qué harías en este caso? Es un caso obviamente muy complicado. Yo creo que obviamente hay que hacerle la lucha, pero ya sabemos de entrada por el síndrome de Stickler que va a ser una cuestión complicada, y ya tiene una cantidad de vitreoretinopatía proliferativa muy, muy, muy importante. Creo que pacientes que tienen BRP tan anterior, no dejar el cristalino o ponerles un lente no es una buena opción, porque sirve como andamio para que crezca en la proliferación. Entonces, mi opción en cuanto al manejo de cristalino sería hacerle lensectomía. Y en cuanto al procedimiento ya para aplicar la retina, escogería cerclaje con vitrectomía. Sin embargo, muchas veces estos pacientes acabas haciendo una retinectomía 360 grados, que queda a un nivel más posterior de lo que queda tu indentación, y en ese momento pues ya todo el trabajo que hiciste con el cerclaje realmente no está sirviendo de gran cosa. Pero como no tienes manera de anticipar si vas a hacer una retinectomía amplia o no, prefiero colocárselo. Entonces sería cerclaje, vitrectomía, lensectomía, y muy probablemente va a acabar también con silicón. ¿Y en este cerclaje lo harías muy alto o bajo, suave, apretado? O sea, para que no sea muy alta la indentación o suave como un desgarro gigante, por ejemplo. No, o sea, prefiero hacerlo. Me preocupa más la contracción de la BRP que haya un deslizamiento, digamos, que esa sería la razón de hacerlo no muy alto en los casos de desgarro gigante. Entonces sí utilizo habitualmente una banda 41 de silicón sólido, que tiene un tamaño bastante decente para poderlo hacer bien, puntos bien separados para que haga una buena indentación y no tan apretado. Bueno, voy a preguntarle a la doctora Mitzi Torres, este caso también, si te tomaría una conducta diferente o similar a la que está a la postura de Jerry. Le daría chance, por supuesto. Si el cristalino está claro, yo lo conservaría, le colocaría cerclaje, le haría vitrectomía y probablemente le dejaría aceite. Incluso si requiere retinectomía, pienso que la banda nos va a ayudar, sobre todo en los bordes de la retinectomía, para lograr alcanzar a hacer el láser bien en los bordes de la retinectomía si la necesitara. O sea, creo que no me arrepentiría de colocarle una banda, iría con todo en esta paciente. Muy bien. Federico... No vas a salir, Sofía, con que salió con una neumoretinopexia, porque sí. Bueno. Pues déjame opinar el caso. Federico, sí. El caso es muy complejo, por supuesto. Para mí este paciente requiere el servicio completo, ¿no? Para mí sería faco, vitrectomía, cerclaje con una esponja. Y hablando de la vitro, bueno, ¿por qué quitar el cristalino? Porque si no, no podemos trabajar bien la base del vitrio, que en estos casos ya está totalmente involucrada, y dejar el cristalino nos impide realmente trabajar bien.
y tratar de hacer pues un buen rasurado de la base del vítreo con depresión periférica. Claro que existe el riesgo de tener que hacer una retinectomía, pero a mí no me gusta entrar en estos casos pensando le voy a recortar la retina, porque para mí es ya como la aceptación del fracaso de que no pude realmente pelar bien todas las proliferaciones. Desgraciadamente hay veces que tenemos que hacer una retinectomía porque no logramos realmente liberar la tracción, que sucede en estos casos. Pero no entrar con la mentalidad de que le voy a recortar la mitad de la retina, porque si se la acaba recortando. Transquirúrgica, ¿no? O sea, claro, es una decisión de un cirujano que ya no pudo realmente, porque hay veces que es imposible remover toda la tracción. Pero el plan para mí sería faco, vitrectomía, cerclaje con una esponja. Y Álvaro, no necesariamente tienes que ponerla muy alta, realmente lo que vas a quitar de la tracción es con la vitrectomía. El cerclaje no tiene que ser tampoco demasiado elevado, normal. Y sí, una vitrectomía muy minuciosa, posiblemente ayudado con colorante para ver las membranas en dónde están y tratar de remover en la medida de lo posible realmente todas las proliferaciones y tratar de evitar, si es posible, hacer una retinectomía. Oye, maestro, dijiste que le harías faco, o sea, faco emulsificación con lente. Sí, le pondría lente intraocular. Muy bien. A ver, te voy a decir por qué no le hago, te voy a explicar por qué no le hago lensectomía a estos pacientes. Porque como voy a usar aceite de silicón, el silicón en el postoperatorio se viene a la cámara anterior y les echa a perder la córnea. Entonces, el preservar la cápsula posterior de estos pacientes te evita, además, que el silicón se venga a la cámara anterior y eventualmente te descompense la córnea y termines a tener que haciendo un trasplante de córnea. Entonces, el ponerle lente intraocular más que por efectos ópticos es porque preservé la cápsula posterior y al final le puedo o no decidir poner un lente intraocular. Pero para mí sí es importante preservar la cápsula. Lo que yo opino en estos casos, y Dean Elliott tiene una conferencia magistral en la Bit-Focal Society que habla precisamente de esto, dejar las cápsulas con o sin lente intraocular, dejar las cápsulas eventualmente sirve para que la proliferación, la vitreoretinopatía proliferativa se crezca sobre las cápsulas, se contraiga y entonces estos pacientes acaban con una hipotonía crónica que resulta en tisis por esa fuerza traccional sobre el cuerpo ciliar. Ese es para mí el punto por el cual no dejarles las cápsulas a estos pacientes que se ven ya tan complicados, ¿no? Yeah. Bueno. Si le quitas la cápsula es una tristeza tener que hacerle una QPP a los 2 o 3 años. Claro. O de última, en todo caso, una faco y se hace una calcilotomía posterior, en todo caso, intraquirúrgico también es otra opción. Vamos a continuar, Sofía. Bueno, perfecto. Muy interesante la discusión. Bueno, en nuestra escuela nos manejamos del siguiente modo. Realizamos un cerclaje 360 grados con una esponja 504 fraccionada a la mitad y lensectomía, como estuvimos conversando, con retiro del saco capsular anterior y posterior y, como pueden ver, una chandelier a las 12. Siempre utilizamos fundamental un sistema de visualización adecuado, de campo amplio. Utilizamos el EIBOS 2, que es un campo de 90 grados. Ahí, como pueden ver, se ven los desgarros inferiores, un desgarro grande, aquí a las 9. El paso muy importante, fundamental, es pelar absolutamente todas las membranas de posterior hacia anterior, abriendo los pliegues, una limpieza muy meticulosa de toda la superficie de la retina, de todas las membranas preretinianas que logremos encontrar. Una vez que logramos hacer este trabajo minucioso, colocamos el perfluorocarbono, que nos va a permitir observar cómo se comporta la retina. Vemos que a pesar del perfluoro, del pelaje, del retiro de todas estas membranas, todavía hay retina que está tensa. Y entonces, bueno, decidimos realizar una retinectomía. En la retinectomía, gracias al uso de la chandelier, podemos identar con una mano y cuidadosamente realizar el recorte de la retina. Tiene que quedar, como pueden ver, el cuerno a 45 grados y retiramos todo lo que es la retina anterior, la pollera de retina anterior que queda, de manera que disminuimos el riesgo de
reproliferación y también de neovascularización por esta retina isquémica que queda ahí. Como pueden ver, se realiza la retinectomía con poco sangrado, se puede realizar diatermia. Nosotros usamos solamente diatermia focalizada en los vasos que pueden llegar a sangrar. Al realizar la retinectomía, es posible poder voltear toda la retina y quitar todas las proliferaciones subretinianas que haya, incluso sangrados o perfluoro que haya podido migrar, de manera que hacemos una buena limpieza tanto prerretiniana como subretiniana. Aquí vemos cómo del otro lado terminamos de hacer el recorte del borde anterior y bueno, ahí la retinectomía terminamos realizando el recorte del borde posterior. Todos los bordes que se vean retraídos con retina fibrótica o necrótica, endurecida o acartonada, se deben retirar. Tiene que quedar retina sana, como cuando reavivamos los bordes de una herida de la piel, como nos dice el doctor Atala, reavivar los bordes para que el tejido vital se vuelva a adherir. El recorte se realiza en forma prolija y finalmente realizamos 4 o 5 líneas de fotocoagulación láser. Los pasos que siguen son el intercambio, que tiene que ser muy lento, colocamos silicón y el paciente queda boca abajo. Esta es la foto del postoperatorio al mes, que estábamos muy bien, muy conformes, con la retina pegada y el silicón. Acá podemos ver en el OCT que hay un ligero engrosamiento retiniano en el polo posterior. Aquí pueden ver en los cortes del OCT característico del miope con el adelgazamiento de la coroides, el estafiloma posterior y un residual pequeño de líquido subretiniano. Acá vemos el menisco del silicón con parte de la retinectomía y sangre. ¿Cómo se siguió nuestro caso? A los 2 meses observamos un redesprendimiento de la retina inferior. Entonces nuestro plan fue realizar un retiro del silicón, ampliar la retinectomía, que fue una retinectomía de 240 grados, la que realizamos en la primera cirugía, y recolocar nuevamente el silicón. Aquí pueden ver la segunda cirugía, en donde retiramos el silicón, tanto posterior como anterior. Acá podemos ver el borde de la retinectomía con los bordes acartonados, se deben recortar y quitar. Acá pueden ver cómo hay fibrosis subretiniana, hay también proliferación a nivel de la mácula, entonces realizamos una remoción de todas esas membranas, y lo que hacemos en estos casos es levantar la retinectomía, despegar sin miedo todos los bordes retraídos y recortar esa retina que está fibrosada y no móvil. De esta manera podemos hacer esto que les comenté de voltear la retina y quitar tanto las fibrosis subretinianas, como vimos hace un rato, la sangre y, bueno, como les decía, si migró perfluoro también. Acá hicimos una retinotomía y quitamos una parte de la membrana subretiniana. Bueno, el paso final es la fotocoagulación láser, de nuevo, 4 o 5 líneas, la fotocoagulación de las retinotomías y el intercambio. El intercambio es, como dijimos anteriormente en otro de los casos, es uno de los pasos claves, tiene que ser lento, con mucha paciencia, secar minuciosamente toda la extensión de la retinotomía, desde los cuernos hasta la parte media. Nosotros de rutina, en estos casos, dejamos triamcinolona
dejamos los cristales de la triamcinolona, luego del intercambio, y aceite de silicón. Esta es la foto a los 6 meses postoperatorios, donde la visión está en 20-200 y las presiones está normal. Aquí pueden ver el OCT. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Pusiste la triamcinolona y luego pusiste el silicón? ¿O secaste o limpiaste? Sí, hacemos eso. Colocamos la triamcinolona 0102 cc en el polo posterior bajo aire y aspiramos el líquido residual para que queden solo los cristales. Eso. Y luego el silicón. Entonces, ese era mi punto, que es bien importante, porque la idea del esteroide me encanta. Nada más no vayan a dejar la totalidad del líquido, porque eso te está quitando volumen de silicón al final de tu silicón. Claro, así es. ¿No? Está ocupando un espacio que no va a ser ocupado por silicón. Solo los cristales cubriendo el polo posterior. Bueno, como pueden ver, este es el OCT en el post-quirúrgico, donde la retina está aplicada con cambios atróficos, como pueden ver, de la retina. No me voy a detener mucho en la revisión, pero estos son algunos de los trabajos que avalan la vitrectomía con cerclaje, en estos casos como con Stickler o con vitreoretinopatías proliferativas avanzadas. Solo me quiero detener un poco en el último trabajo de Kiran del 2006, que usó 56, estudiaron 56 ojos en los que se realizó retinectomía, lensectomía, cerclaje, hicieron rasurado de la base vítrea, como hicimos nosotros también, y notaron que el cerclaje escleral mejora los resultados en un 63% versus el 43% en el que no se usó, pero la P no fue significativa. Sin embargo, la técnica del rasurado de la base vítrea más la lensectomía sí tuvo una P significativa para estos casos. Y finalmente, en estos dos trabajos interesantes, el primero en el que se hizo una comparativa entre la vitrectomía con cerclaje versus la vitrectomía con retinectomía inferior para los casos con PBR y desgarros retinianos inferiores, hubo un éxito ligeramente superior en el grupo en el que se usó cerclaje escleral versus vitrectomía con retinectomía, pero con P no significativa. Y con respecto a las recurrencias de DR en estos casos, el buckle, en los casos en los que se usó el cerclaje, también la recurrencia era ligeramente menor, pero con P también menos significativa. El trabajo de abajo, publicado en 2015, donde se realizó retinectomías inferiores con tamponaje con silicón para desprendimientos de retina recurrentes y con PBRC, en los que previamente se había usado buckle o vitrectomía por paz plana. En este trabajo, 33 ojos con DR recurrente, de los cuales 12 habían tenido un cerclaje previo. Y los autores comentan que obtuvieron mejores resultados anatómicos en el grupo que había tenido cerclaje previo, un 100% con respecto al grupo que solamente había utilizado la BPP como primera opción. Como conclusión, nuestra escuela, la vitrectomía con remoción completa de la PBR pre y subretiniana con retinectomía mínimo de 180 grados, que es lo que hacemos. Lensectomía, cerclaje escleral y tamponaje con aceite de silicón es una técnica útil y segura al alcance de cualquier cirujano vitreoretiniano. El cerclaje escleral provee un tamponaje externo en el sector inferior, donde el aceite de silicón no consigue realizar un tamponaje interno efectivo en estos casos con PBR avanzada. Nosotros creemos que el cerclaje es útil y suma al conjunto de la técnica. Bueno, mi agradecimiento a ustedes por la invitación, al doctor Abdala, mi mentor, y a todos los fellows con los que cuento siempre con su apoyo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sofía. Excelente el caso, muy desafiante. Voy a ceder un poco la palabra a
Guillermo Iribarren y Marcelo Sass para finalizar, y continuamos con el otro caso, a no ser que quieran alguien aportar otra cosa extra. Alvarito, Guillermo. Un comentario después de Marcelo y de Willy. También. Yo coincido un poco con todo lo que dijeron. Creo que estos son casos de un solo tiro, donde de entrada hay que hacer todo. Y bueno, siempre estoy un poco en la duda si hacer la lensectomía seguro, si dejar la cápsula o no, un poco por lo que comentaba Jerry. Y la otra cosa que vi que comentaban en el chat, la tendencia actual es a tratar de sacar la limitante en la medida de lo posible. Y no tengo claro, o por lo menos pienso que en estos casos, también intentar sacar la limitante cuando uno está haciendo la primera cirugía puede disminuir un poco el riesgo de la reproliferación, y sobre todo las reproliferaciones a nivel macular, que después a veces dejan la mácula en muy, muy mal estado, y después eso conspira con un mejor resultado visual. Así que, como comentario, pensaría eso. Después todo lo demás, y la recidiva que tuvo estaba dentro de las de la ley, porque el caso ya de por sí de entrada era pintaba para eso y mucho más, así que no tendría Marcelo. Seré breve por en honor al tiempo. Muy buen caso, Sofía. Algunos pequeños aportes. Me encanta el candelabro que usa. Siempre usar candelabro para tener acceso a la visualización y eventual bimanualidad. Me encanta lo que dijiste con respecto a que la retinectomía tiene que ser habitualmente menor, un ángulo agudo. Nunca hacerla más de 90 grados, sino hacerla a 45 o 50 grados, pues eso si no genera más reproliferación. Yo prefiero, cuando hago retinectomías, hago un poco de diatermia, le tengo mucho miedo al sangrado, por más que hoy tenemos manejo con las máquinas que estamos utilizando para el manejo de la presión intraocular, para evitar el sangrado intraoperatorio, pero la diatermia es un buen amigo cuando haces retinectomías tan amplias para evitar el sangrado, no tanto y obviamente subretinal. Y también me quedo con algo que dijiste vos al final con respecto a esto. El autor Wong, un autor del Reino Unido, dice que uno, desde el punto de vista físico, es prácticamente, creo que lo comentó algo Jerry con respecto a la transinolona, físicamente es imposible llenar la cavidad de vítrea totalmente de aceite de silicón, y por eso siempre queda un pequeño menisco. Habitualmente el menisco queda en la zona inferior porque el aceite flota. De ahí es clave, como tú dijiste muy bien, este tipo de pacientes, colocar un cerclaje inferior para evitar que si hay una reproliferación, la indentación trabaja en forma complementaria con el aceite de silicón y ese menisco desaparece. Pero sepan que el aceite de silicón, cuando uno lo coloca, por más que lo coloca a 100%, es imposible llenar, si quisiera algún tipo de menisco puedes llegar a ver. Y también un tema final para decirte, cuando tú dices, como dice tu mentor, para poder pelar como si fuera piel, la retinectomía es un tema muy delicado cuando lo genera, porque uno expone más epitelio pigmentario y tienes más chance de reproliferación secundaria. O sea que uno se anima mucho con la retinectomía para relajar la retina y ponerla en su sitio, pero sabemos que después hay reproliferaciones posteriores porque la PBR es un fenómeno inflamatorio celular, inflamatorio en el cual por más que uno mecánicamente logre pegar la retina, hay un fenómeno de cicatrización inflamatorio posoperatorio que es el que genera las reproliferaciones y los redesprendimientos. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Finalizando, pasamos con Nicolás Krim, que va a presentar el último ponente. Bueno, muchas gracias, Sofía. Gracias los comentarios. No, muchas gracias a todos por los comentarios, muy útiles. Muy bien presentado, muy bien, Sofía, muy bien. Felicitaciones. Gracias, muy amable. Ya que habían puesto un candelabro, hay una perla que podría compartir, es Michael Engelberg tiene una técnica específicamente hecha para pacientes con vitreoretinopatía proliferativa, en la cual, ya que tienes el candelabro, utilizas 2 pinzas y te permite exactamente liberar las membranas sin hacer tracción sobre la retina, y hace una liberación excelente de las membranas, para que la tengan en mente. Excelente aporte, Gerardo. Muchas gracias, una cosita Gerardo. nomás que quisiera aportar con respecto a la decisión de lensectomía, FACO. Para nosotros no es prioridad resolver el estado refractivo del ojo en este momento. La prioridad es aplicar la retina. Entonces, como vamos a trabajar bastante en el vitro anterior, en la retina periférica, necesitamos limpiar muy bien eso, y por eso sacamos la lente, que nos asegura incluso que al no tener cápsula tenemos la visualización de un ojo operatorio perfecto, sin opacidad capsular,
sin fibrosis, sin sinequias posteriores, y después la colocación de una lente, que nosotros colocamos lentes suturadas con Gore-Tex, con lentes plegables de 4 puntos, nos va muy bien. Bueno. Eso es todo. Muchas gracias, Sofía, por esos aportes finales también. Y bueno, damos paso al siguiente disertante, el doctor Carlos Felipe Peñaranda, un amigo de Colombia. Él hizo la residencia en Barranquera, en Bogotá, y luego hizo su fellow de especialización en retina y vitrio en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Así que bueno, Carlos, cuando quieras puedes compartir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Quiero saber si se ve bien. Perfecto. ¿Sí? Bueno, perfecto. Listo. Muchas gracias. Entonces, voy a presentar un caso de un paciente de sexo masculino de 35 años de edad con antecedentes patológicos y personales negativos, quien presentaba 5 días de evolución de fotopsias y miobesopsias y un escotoma superior sin disminución de la agudeza visual en su ojo derecho. En el examen oftalmológico podemos ver una visión con corrección de 20/20, un astigmatismo miópico compuesto, un segmento anterior sano con un cristalino transparente, y en el fondo de ojo pues no tenía una buena foto, prefería hacer un esquema donde se veía un desprendimiento de retina plano en el ojo derecho con un desgarro periférico único en el meridiano de las 7, sin compromiso macular. En el ojo izquierdo tenía unos látices superiores sin líquido y no estaban abiertos. No sé en este caso qué les gustaría hacer. ¿Qué opinan? Doctor Federico, ¿qué le gustaría o qué hubiera optado en este caso? Bueno, primero, la situación de ese desgarro no es nada frecuente. Normalmente desgarros así los vemos en los cuadrantes superiores. Pero bueno, la mácula no está incluida. Yo le pondría un cerclaje, por supuesto, para apoyar esa lesión, ese desgarro ahí, y no un exoplante localizado, mejor un cerclaje en los 360 grados, drenaje y nada más, ¿no? O sea, drenaje de líquido subretiniano. Ok. Perfecto. ¿Alguno de los otros panelistas? Jerry, Marcelo. Yo estoy de acuerdo completamente. Desprendimientos de retina inferiores, me gusta mucho tener indentación. Y este es un buen caso en el que haría exactamente lo mismo que dice el doctor Graue, cerclaje 360 con una buena indentación en el cuadrante temporal inferior. Ok, ¿alguno pondría un segmento en vez de 360? Yo haría un segmento, probablemente todo inferior. Ok, perfecto. Perfecto. Listo, entonces... Ambas opciones son válidas, creo, ¿no? Creo que colocar un segmentario depende un poco de la escuela quirúrgica. Los americanos hacen cirugía mínimamente invasiva, te diría que colocaría un segmentario. Uno en Latinoamérica creo que uno más coloca más circulares, pero generalmente ambas opciones creo que son válidas. El tema de controversia acá es si hacemos punción o no. Ok, entonces... Es el punto. Sí, entonces, bueno, en el caso pues decidimos hacer un cerclaje de 360 grados. Entonces, bueno, hicimos la técnica convencional, una peritomía, 360 grados. Posteriormente, pues agarramos los 4 rectos y hicimos esta técnica con ayuda de un candelabro a 4 milímetros del limbo, y donde se observa aquí el desprendimiento de retina plano, sin compromiso macular, y podemos evidenciar en el meridiano de las 7 una lesión única, no tiene BRP ni tiene otras alteraciones. Decidimos drenar, me parece importante siempre tratar de hacer un drenaje, así el desprendimiento no sea tan abolsado. El drenaje por lo general siempre se debe hacer lejos de la lesión para tratar de evitar que se encarcere el vítreo, se encarcere la retina, más que todo cuando son un poco más abolsados. Adicionalmente, bueno, se cauteriza la coroides y se realiza la punción para que salga el líquido. Lo bueno de utilizar el candelabro, me parece en esta técnica, es que se puede mirar mientras la retina se va aplanando, y adicionalmente también podemos ver que no se esté encarcerando el vítreo sobre la lesión.
Entonces aquí vemos cómo la retina se aplana, se mira que la lesión esté en adecuadas condiciones. Posteriormente marcamos la lesión, ¿sí? Y para poder poner la crioterapia. Aquí no sé, también quisiera hacer una pregunta, ya cuando está aplanado, ¿alguno pone láser o siempre utiliza crioterapia? Yo creo. Crío. Sí, perfecto. Además, si usas, Felipe, Carlos, si usas el Beat Buckle Technique, la crío es mandatoria, es fantástica la crío. Sí, para sí, esto. sí, de acuerdo. Porque intentas, haces pexia y visualizas. De acuerdo. Y bueno, en el cuadrante de la lesión decidimos pues poner 2 puntos simplemente para obtener una mayor indentación en esta zona. Y bueno, finalmente no hay nada más, digamos, raro, se acomoda, se pone un punto sobre el puerto donde entramos con el candelabro, acomodamos la conjuntiva y la última pregunta, ¿alguno pondría una burbuja o dejarían simplemente con la indentación? En burbuja, pura indentación. Pues depende del tono, ¿no? Si te drenó mucho líquido subretiniano, pues hay que ponerlo con aire. Aunque en estos casos la burbuja no la vas a usar para taponear, sino nada más para reponer volumen. Dar presión. Perfecto. Sí, aquí en este caso no pusimos burbuja, sino que dejamos con la indentación y fue muy bien. Simplemente aumentó un poco la miopía, la retina se aplicó y no hubo ningún problema. Quería compartir con ustedes, yo sé que por la hora y todo estamos cansados, solo son 2 minutos, hice un flujograma que lo traté de hacer lo más sencillo posible para explicar, digamos, qué considero que se puede hacer en estos casos de desprendimiento de retina inferior. Entonces me basé inicialmente en un artículo que se hizo en la Asociación para Evitar la Ceguera, donde se tomaron pues, la literatura y la preferencia de los cirujanos más experimentados, y lo modifiqué con nuevos artículos. Entonces lo dividí en pacientes menores de 40 años y mayores de 40 años. En los menores de 40 años, ¿por qué? Pues porque por lo general el cristalino está transparente, hay acomodación, el vitrio está mejor formado y pues se puede abordar de una manera distinta. Entonces en estos pacientes, si no hay opacidad de medios y si cumplen estas características que son menos de 3 lesiones, la lesión es menos de 1 hora de reloj y que los bordes sean regulares, son buenos candidatos a cerclaje. ¿De dónde sale esto? Del SRP, donde muestra que los pacientes que tenían estas características pues tienen un éxito anatómico y funcional estadísticamente significativo. Adicionalmente, este artículo de este año de Ophthalmology del grupo del Dr. Vigilio, del estudio PRO, donde compara en pacientes fáquicos las diferentes técnicas quirúrgicas, muestra que el cerclaje es el que tiene, digamos, los mejores resultados en desprendimientos de retina no complicado. Y de lo contrario, si ya no cumple estas características, hay más de 3 lesiones, más de 1 hora de reloj o los desgarros no son periféricos, se pueden beneficiar de un procedimiento combinado, ya sea un cerclaje con vitrectomía o algunos prefieren hacer la faco de una vez, que también este estudio soporta que tiene más del 90% de éxito cuando se realiza un procedimiento combinado. Lo que no recomiendan generalmente es hacer solo vitrectomía cuando el paciente es fáquico. Pero la nueva tendencia, digámoslo así como hablábamos al principio, era hacer faco con lío y vitrectomía muchas veces, principalmente en los pacientes de 40 años, ya que posteriormente hacen catarata. Entonces hay una tendencia, digamos, a dejar de lado un poco el cerclaje, aunque yo personalmente, como decía Jerry, me siento más tranquilo poniendo un cerclaje en lesiones inferiores. Así, digamos, este estudio Viper muestre que no hay en teoría ningún beneficio en poner un cerclaje cuando los pacientes son pseudofáquicos. Y pues ya esto sería todo por mi parte. Bueno, muchas gracias, Carlos. ¿Algún comentario, Andrés, para hacer sobre este caso? Yo estoy de acuerdo con poner explante absolutamente en todos los desgarros inferiores. Potencialmente, a lo mejor en este caso, un sectorial hubiera sido, teniendo en cuenta que el resto de la retina está bien, está sana, pero bueno, acá vemos claramente cómo sigue teniendo lugar. El explante, ya sea sólido de silicona, sigue teniendo lugar en la terapéutica del desprendimiento de retina, ¿no? Por más que pasan los años,
Y la realidad, como yo siempre lo repito, y bueno, tanto Willy como Marcelo y los chicos lo han escuchado más de una vez, si a mí se me desprende la retina, yo siempre digo, si es para explante, póngame explante, no me hagan vitrectomía. Pido por favor. Y después, bueno, pasaremos adentro del ojo, ¿no? Pero la morbilidad de una vitrectomía es mucho mayor que un explante. Así que un caso como esto, no me cabe en duda que el explante tiene lugar, ¿no? Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con Andrés. Es decir, finalmente, si hay una buena indicación para poner un cerclaje son las lesiones inferiores. Totalmente. Muy complicado pensar que un desgarro a las 6, por ejemplo, una lesión a las 6, una burbuja de aire o de gas lo va realmente a taponear, ¿no? Son pacientes que se les redesprende la retina y es tan sencillo poner un buen cerclaje que especialmente los inferiores siempre yo recomendaría poner un cerclaje. Luego, como que no es muy bueno dejarte guiar por la moda, ¿no? Como que la cirugía de retina es un arte. Y en ese arte tienes que pensar cómo funciona un desprendimiento de retina, cuál es la fisiopatología, cuál es la importancia de llevar el desgarro al sitio del epitelio pigmentario para que la retina realmente se pegue. Y en una lesión inferior, la forma más rápida es montarla en un exoplante, separ la retina y la retina se pega, ¿no? Entonces, por supuesto, totalmente de acuerdo en los desgarros inferiores, siempre pensar en un cerclaje. Digamos, en un explante del que tú quieras, pero ponerlo, ¿no? Willy, ibas a hacer un comentario. Sí, yo quería hacer una pregunta, porque en el video hay una cosa que apareció muy clara, y es que él le hace la punción de entrada, y después hace la crío, después pone el explante, y eso es mucho más cómodo, porque entonces el ojo está hipotónico, es más fácil que la crío llegue al desgarro si el desprendimiento es muy bulloso, y toda la maniobra es como más sencilla. Pero tenés el riesgo de que estás trabajando permanentemente con un ojo muy hipotónico, y eso puede favorecer el sangrado, puedes tener un desprendimiento coroideo, y entonces parece como más fácil, y de hecho yo charlando con varios cirujanos, no con muchos, porque a mí me enseñaron todo al revés, o sea, primero marcar el desgarro, hacerle la crío, precolocar el backlink, darle los puntos, hacer la punción y después ajustar con el ojo hipotónico, porque si se hipotoniza demasiado, lo podés ajustar y de última o le pones una burbuja de aire y con eso el ojo no entra en una hipotonía rápidamente y lo restableces rápidamente. ¿Ustedes qué opinan? O sea, ¿o cuál va por una técnica y cuál va por la otra? Para mí el orden es así, Guillermo, tal cual como lo describiste. Porque si se hipotoniza demasiado, podés colocar aire en el momento, y si se te hipotoniza de entrada, tenés que colocar aire, después querés hacer crioterapia y el aire te dificulta ver dónde está el estoy de acuerdo. desgarro. Total. Jerry. Yo soy de los que drena primero. Ahora, lo que hago es, hago el drenaje, obviamente el ojo se va hipotonizando, y lo que utilizo es hisopos de algodón que voy dejando tal cual para reemplazar el volumen que se va perdiendo. O sea, hisopos de algodón dentro de la cavidad que vayan apretando el ojo para que no esté tan hipotónico. Una vez que se completó el drenaje, suelto las riendas que están jalando el ojo para un lado. Yo que uso esa técnica, o habrá quienes tendrán una persona, un ayudante que le esté jalando. Y voy lentamente quitando esos hisopos para que no haya una descompresión tan brusca. En los años que llevo haciendo esto, solo he tenido un caso en el que ha habido un coroideo hemorrágico. Está bien. Y además, a ver, cada uno está cómodo con su técnica, pero a mí me parece que esto es como mucho más cómodo, punzar primero, pero lo encuentro a veces como un poco riesgoso. Pero bueno, quería saber nomás, creo que es válido cualquiera de las dos finalmente. No, incluso también después a veces es más complicado colocar la banda con el ojo hipotónico, entonces también digo, es un punto a tener en cuenta, y hay veces si está muy hipotónico se puede rellenar la cavidad con un poquito de solución salina, con eso da un poco de tono, y ya después al final si queda muy hipotónico completar con gas.
Y otro tema también para conversar es un poco lo que presentó Julio, algunos que pasan los puntos de nylon antes de colocar la banda, otros colocan la banda y luego suturan la banda. También es un tema de orden, pero es un tema de escuela quirúrgica. Ambas situaciones son para conversar y conversar. Lo que creo que es interesante acá es la colocación del candelabro con el Bitbuckle Technique, ¿no? Creo que ese tipo de técnica hoy por hoy está tomando, hoy ustedes, generación joven, que están muy acostumbrados a la vitrectomía o a la FACO o al microscopio o a la visualización 3D. Hoy la colocación de un explante con un chandelier, que se discutía bastante antes con respecto a que era un método extraocular a cero intraocular, es muy cómodo. Colocar un candelabro, hacer la crío, marcar, uno está muy cómodo y obviamente evita la oftalmoscopía binocular indirecta, que en cierto tipo de lugares a veces les cuesta más a un fellow verlo con el esquepe que verlo con el microscopio, ¿no? Eso me gustaría comentar, Marcelo, justo creo que es un buen punto y Peña demuestra que esta técnica es bastante buena, bastante didáctica, lo acaba de publicar Lite con el grupo de Pacores, sus resultados, pero justo quería saber la opinión de los panelistas. Estás convirtiendo una cirugía que puede ser totalmente extraocular, la estás convirtiendo en intraocular, entonces, ¿cuál es su punto de vista? Si me preguntas a mí, hoy con las luces de candelabro, ya tanto 25 o con una luz 29, de ciertas casas que fabrican luces 29, la cirugía, el componente de extraocular es mínimo, es absolutamente mínimo. De cualquier manera, lo que da acá es un confort intraoperatorio, visualización y control del procedimiento. Y si uno ve los resultados bibliográficos, como dices tú, los trabajos de Pacores o trabajos de otros autores americanos, también el resultado es muy bueno y hay mucha bibliografía respaldatoria con respecto a esto, con respecto a la cirugía convencional. O sea, yo creo que la defiendo y yo con mis fellows tengo mucha experiencia con ellos y los resultados son muy, pero muy buenos, visuales y sin complicaciones. Yo la he hecho igual, me gusta, y creo que es lo mismo, pero me siento igual cómodo y creo que tocaste justo el punto, es si estás acostumbrado a utilizar una oftalmoscopía indirecta y te sientes cómodo con el oftalmoscopio indirecto, vas a tener excelentes resultados. Entonces yo creo que sí es muy dependiente del usuario y de la generación que lo esté utilizando. Totalmente. Yo creo que, mira, con mucho mi preferencia es el oftalmoscopio indirecto. Yo creo que con una buena oftalmoscopía llegas a la periferia de la retina ayudado con depresión escleral. No le veo realmente ninguna necesidad de meterme adentro del ojo, siendo que lo puedo hacer perfectamente bien. En un caso, como vimos, ¿no? Sencillo, que no tiene otro problema, perfectamente con el oftalmoscopio indirecto, la visualización es excelente, y si no alcanzas a ver con un poquito de depresión escleral, lo ves mejor, ¿no? Sí, sí, una observación. Definitivamente yo prefiero el oftalmoscopio. Yo igual. Sí, cuando hacemos esta técnica usando el chandelier para colocar cerclaje, siempre lo colocamos 180 grados del desgarro que originó el desprendimiento, y estar pendiente porque a veces en el movimiento el chandelier se puede salir y te puede filtrar un poquito de vitro, más que todo si es licuefacto. Entonces, o ponerle un taponcito mientras no estás visualizando con el chandelier, o usar valvulado. Lo digo porque me ha pasado, entonces eso a tener Perfecto. en cuenta. Y yo considero que si uno se mete a hacer la técnica con candelabro, de igual manera debe saber manejar la técnica convencional con el oftalmoscopio indirecto, ya que si algo sucede en algún momento de la cirugía, ya sea se daña el candelabro, etcétera, siempre hay que saber hacerlo de una manera convencional. Me parece válido todos los puntos de vista, y este caso lo que brinda, digamos, esta técnica, lo que brinda más que todo es, como dice el doctor Marcelo, es confort a la hora de hacerlo, pero no es que sea superior a la otra en realidad. Total. Perfecto. Bueno, por cuestión de tiempo, la verdad que son casos súper interesantes y podrían dar para conversar mucho más. Le damos gracias a los panelistas, al doctor Federico Graue, Gerardo García, bueno, a Marcelo, a Andrés, Mitzi y Guillermo, bueno, y a todos los que han expuesto, porque la verdad que ha sido una sesión muy, muy nutritiva para todos y de grandes comentarios y aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su invitación. Felicitaciones a todos los presentadores. Y gracias, Federico, y a Jerry, el nuevo Jerry, sin barba. Es el Jerry del COVID. El look pandemia. Soy una persona barbona atrapada en el cuerpo de una no barbona. El nuevo look pandemia. Muy bien, Jerry. Y felicitaciones, chicos, por las presentaciones. La verdad que todo espectacular. Y la verdad que, como ven,
todo de alta enseñanza y aprendizaje para todos. Mil gracias y nos vemos el próximo mes. Gracias. Un abrazo Gracias. grande. Abrazo grande.